Ahora vamos a ver dos límites elementales que se usarán junto con las reglas de los límites para calcular límites de expresiones más complejas. Tenemos dos casos, tenemos en el gráfico el límite de una función constante, o sea, el límite de una constante y el límite de la función x, igual a x. Entonces dice, para cualquier constante k, el límite de k cuando x tiende a c es exactamente k. K es un número real, es decir, por ejemplo, el límite de 5 cuando x tiende a 2 es 5. Y luego tenemos que el límite de x cuando x tiende a c es igualmente c. Es decir, por ejemplo, si c vale 5, x va a valer 5. Porque simplemente reemplazamos el valor de x en la función para obtener ese resultado. Entonces, podemos decir que el límite de una constante es la misma constante y el límite de la función f de x igual a x cuando x tiende a c es c. Y además vemos que en términos geométricos el enunciado del límite de k cuando x tiende a c igual a k indica que la altura de la gráfica de una función constante f de x igual a k tiende a k cuando x tiende a c. De manera similar, el límite de x cuando x tiende a c es igual a c indica que la altura de la función lineal f de x igual a x tiende a c cuando x tiende a c. Bueno, ahora vamos a ver, esto es un tema importante, la indeterminación de límites. Vemos todos los tipos de indeterminaciones que podemos encontrar. 0 sobre 0, infinito sobre infinito, cuando trabajamos con funciones racionales. 0 por infinito, cuando trabajamos por ahí con el producto de algún límite. Infinito menos infinito. 0 elevado a la 0, infinito a la 0, 1 elevado al infinito. Son todos los tipos de indeterminaciones. Si un límite me da como resultado 0 sobre 0, infinito sobre infinito, no es 0 y no es infinito, es una indeterminación que debe ser salvada, aplicando reglas algebraicas, digamos. Entonces llamaremos límites indeterminados a un problema del cálculo del límite que no puede resolverse mediante las reglas operatorias elementales que se han visto, es decir, mediante las propiedades. En este caso, primero que nada vamos a ver las indeterminaciones del tipo 0 sobre 0. Si f de x es una función racional, se descomponen los polinomios del numerador y el denominador en factores, simplificando la fracción hasta que desaparezca dicha indeterminación. Esta simplificación se hace dividiendo el numerador y el denominador por x menos a. Obviamente que a es el valor al que tiende el límite. O bien aplicando los casos de factoreo, la resolvente cuadrática, etcétera, según corresponda. Si f de x es una función racional y solo cuando tiende a 0, la variable independiente tiende a 0, se debe dividir el numerador y el denominador por la variable elevada al menor exponente. En este caso tenemos el ejemplo, nos pide calcular el límite de la función que está en pantalla cuando x tiende a 0. En este caso, como tenemos una función racional y el límite tiende a 0, la teoría dice que solamente en este caso podemos solucionar el problema si dividimos tanto al numerador como al denominador por la variable elevada al menor exponente. Pero antes de eso, lo que hacemos es primeramente evaluar el límite en el valor dado. Eso es lo primero que se debe hacer siempre, porque no siempre vamos a tener una indeterminación. Entonces, primero calculamos el límite. Tenemos la función, tenemos que tiende al valor 0. Entonces, tomamos a la función y en todos los valores de la variable independiente x, vamos reemplazando por el valor al que tiende la función, que es 0, perdón, al que tiende el límite, y calculamos. Como vemos, arriba nos da 0 y debajo en el denominador nos da 0.
Esto es una indeterminación, esto no es la solución del límite. Entonces se debe salvar esa indeterminación. Ahora sí, para salvar la indeterminación, recurrimos a lo que dice la teoría. Tenemos el límite dado y luego la teoría dice que solo para este caso, función racional, la variable independiente tiende a 0, dividimos a la función por la variable elevada al menor exponente. En este caso, tenemos x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado. La variable elevada al menor exponente es x elevada a la primera. Entonces vamos a dividir tanto el numerador como el denominador por esa variable x. Luego lo que yo hice en este paso es distribuir ese valor, ese denominador x, para cada una de las partes de esta suma algebraica. Y obviamente luego simplifiqué. X a la cuarta sobre x sería x al cubo sobre x cuadrado, y de esa forma fuimos simplificando para obtener esta última función en la que nuevamente aplicamos el límite, reemplazando 0 en la función resultante. Y vemos que nos queda 2 dividido 0. Todo número dividido entre 0 es infinito, no tiene lógica en realidad, o sea, no tiene un resultado finito este límite, como decíamos anteriormente cuando vimos los dos ejemplos, cuando no era un límite y cuando tenía un límite infinito. En este caso va a ser un límite infinito. Acá hay otro ejemplo, pero este ejemplo es de una función, como vemos en el denominador, aparece una función irracional que es la raíz cuadrada de x más 1. La teoría dice que si aparecen funciones irracionales, es aconsejable multiplicar previamente el numerador y el denominador por la expresión racional conjugada del numerador o del denominador o de ambos. Entonces, en este caso dice el límite es de x menos 3 sobre raíz de x más 1 menos 2 cuando x tiende a 3, es la función. Entonces lo primero que hacemos es evaluar el límite en el valor dado. Como vemos, nuevamente se indetermina 0 sobre 0. La teoría nos aconseja, en este caso, para salvar la indeterminación, que racionalicemos este número, esta fracción. Entonces, multiplicamos y dividimos por la expresión conjugada. En este caso, su expresión conjugada es cambiarle el signo al segundo término. Luego se trabajó algebraicamente este término multiplicado por esto. Yo no hice la distributiva, no consideré necesario hacer la distributiva. Y debajo, trabajando con la diferencia de cuadrados entre este término y este término, resulta este término, ambos elevados al cuadrado. Ahí sí simplifico, aplico acá la potencia y me queda esta expresión. Que obviamente esta expresión con la que está en el numerador se pueden simplificar para que quede solamente esta expresión. Nuevamente reemplazamos el límite y vemos que tiene un límite finito, en este caso, igual a 4. Ahora vamos a ver otro tipo de indeterminación, que son las indeterminaciones del tipo infinito sobre infinito. La teoría dice que si f de x es una función racional y la variable independiente tiende a infinito, si se divide el numerador y denominador de la fracción por la variable elevada al mayor exponente que tenga en la expresión, los posibles casos van a ser: si el numerador es de mayor grado que el del denominador, el límite será infinito. Si el denominador es de mayor grado que el numerador, el límite será 0. Y si el numerador y el denominador son de igual grado, el límite es igual a una constante igual al cociente de los coeficientes de mayor grado. Vamos a ver solamente este ejemplo. Tenemos el límite, en este caso de una función racional, que tiende a infinito. Reemplazando por infinito, vemos que
nos da infinito sobre infinito. Es importante que tengan en cuenta las operaciones con infinito. En este caso, por ejemplo, teníamos toda potencia de infinito sigue siendo infinito. Y nos queda acá infinito menos infinito más infinito es infinito. Entonces queda infinito menos 1. Infinito sumado o restado a una constante cualquiera sigue siendo infinito. Entonces nos queda infinito sobre infinito, que es una indeterminación. En este caso nos aconseja que cuando tenemos este tipo de situación de indeterminación, dividamos tanto el numerador como el denominador por la variable elevada a la mayor exponente. En este caso tenemos que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. En ese caso sabemos que, dice la teoría, que en ese caso va a ser 0 el resultado de este límite. Entonces dividimos a todo por la variable elevada a la mayor exponente, hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, distribuimos ese denominador y simplificamos, y luego reemplazamos otra vez el valor del límite, que es infinito. Un número, una constante cualquiera dividido infinito, es 0. Entonces, como vemos, arriba tenemos cocientes con infinito, entonces sigue siendo 0. Y debajo tenemos, también acá va a ser 0, 2 dividido infinito va a ser 0, 1 dividido infinito va a ser 0, entonces va a ser 1 más 0, 1. Y 0 dividido 1 es 0. Entonces hay que tener en cuenta ahí estas cuestiones de las operaciones con infinito. Vemos aquí un poquito de los límites al infinito. Si los valores, dice que con frecuencia el comportamiento a largo plazo es un tema de interés en negocios y en economía y también en física y en ciencias naturales. Por ejemplo, un biólogo podría desear conocer la población de una colonia de bacterias o la población de las moscas de la fruta después de un periodo de tiempo indefinido. O un director de empresa puede desear saber cómo se afecta el costo promedio de fabricación de un producto dado, cuando el nivel de la producción aumenta indefinidamente. En matemática, el símbolo infinito se utiliza para representar el crecimiento ilimitado o el resultado de tal crecimiento. Entonces vamos a ver estas definiciones de límites al infinito. Si los valores de la función f de x tienden al número L cuando x aumenta sin límite, se escribe el límite de f de x cuando x tiende a más infinito es igual a L. Y de manera similar se escribe el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es igual a m. Cuando los valores de la función f de x tienden al número m, cuando x disminuye sin límite. Entonces esos son los valores de los límites al infinito. Aquí vemos que geométricamente la expresión del límite de f de x cuando x tiende a más infinito es igual a L, significa que cuando x aumenta sin límite, la gráfica de f de x se aproxima a la recta horizontal y igual a L. Mientras que el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es igual a m, significa que la gráfica de f de x se aproxima a la recta igual a m cuando x disminuye sin límite. Las rectas y igual a L e y igual a m que aparecen en este contexto se llaman asíntotas horizontales de la gráfica de f de x. Las propiedades algebraicas de los límites listados anteriormente también se aplican a los límites al infinito. Además, debido a que cualquier recíproco de una potencia 1 sobre x a la k con k mayor a 0 se hace más y más pequeño en valor absoluto, cuando x aumenta o disminuye sin límite, se tienen estas reglas útiles. Para a y k constantes con k mayor a 0, se tiene que el límite de a sobre x a la k, cuando x tiende a más infinito, es igual a 0, y el límite de a sobre x a la k cuando x tiende a menos infinito es igual a 0. Por ejemplo, dice encontrar el límite de la función cuando x tiende a más infinito. En este caso, para obtener intuitivamente lo que ocurre con este límite, se evalúa la función f de x
en diferentes valores de la variable x, como vemos en la tabla. Esos valores de x se van haciendo cada vez más grandes porque vemos que tiende a más infinito, los valores crecen indefinidamente. Los valores de la función en el renglón inferior de la tabla indica que f de x se aproxima a 0,5 cuando x crece más y más. Para confirmar esta observación analíticamente, se divide cada término de la ecuación en f de x entre la potencia más alta que aparece en el denominador. Es decir, en este caso, dividimos por x al cuadrado. Esto permite encontrar el límite de f de x aplicando las reglas del recíproco de la potencia de la siguiente manera, como tenemos aquí en la pantalla. Dividimos todo por x al cuadrado. En este caso aplicamos la propiedad de límite del cociente, aplicamos límite tanto al numerador como al denominador y a cada una de las sumas algebraicas y obtenemos 0,5. Entonces, lo que obtuvimos con la tabla lo comprobamos analíticamente. Bueno, ahora vamos a ver un poquito el concepto de continuidad y con esto vamos a terminar. La parte de continuidad de una función está desarrollada en el módulo teórico, están todos los tipos de discontinuidades y vamos a trabajar con este concepto en el trabajo práctico. Entonces, el diccionario define continuidad como una sucesión continua o ininterrumpida. El comportamiento continuo es indudablemente una parte importante de nuestras vidas. Por ejemplo, el crecimiento de un árbol es continuo, como lo son el movimiento de un cohete y el volumen del agua que circula por una tubería. Entonces vamos a analizar qué significa función continua y se examinarán algunas propiedades importantes de tales funciones. En este caso vemos lo que decía anteriormente, tenemos la función continua, que no tiene ningún corte, y en este caso tenemos una función discontinua, que tiene huecos y saltos o separaciones. Primero que nada vamos a ver qué son los límites laterales. Informalmente, una función continua es aquella cuya gráfica se dibuja sin levantar el lápiz del papel, como vimos anteriormente. Aquí el trazo es continuo, no se levanta la mano del papel. Y no todas las funciones tienen esta propiedad, pero aquellas que la tienen juegan un papel especial en el cálculo. Una función no es continua cuando la gráfica tiene un hueco o una separación. Pero en realidad, ¿qué significa huecos y separación en una gráfica? Entonces, para descubrir esta característica, matemáticamente se requiere el concepto de los límites laterales, como tenemos aquí. Un límite es un límite en el que el acercamiento sea solo por izquierda o por derecha en vez de por ambos lados. Esos son los límites laterales. Por ejemplo, en esta figura que tenemos en pantalla, se muestra la gráfica del inventario I como una función del tiempo T. Tenemos el inventario I como una función del tiempo T, dada para una compañía que se reabastece inmediatamente al nivel de L sub 1. Siempre que el inventario cae a cierto nivel mínimo L sub 2. Esto se llama inventario justo a tiempo. Suponga que el primer reabastecimiento ocurre en T igual a T sub 1, es decir, acá. Se reabastece el inventario. Entonces, cuando T tiende a T sub 1 por la izquierda, el valor límite de I de T es L2. Mientras que si se aproxima por la derecha, el valor límite es L1. Por izquierda, el valor límite a T sub 1 es L2 y por derecha su valor límite es L1. Entonces, dice que si f de x se aproxima a L1
cuando x tiende a por la izquierda, con x menor a a, se escribe que el límite de f de x cuando x tiende a a por izquierda, con el signo menos arriba, es igual a L sub 1. De la misma manera, si f de x se aproxima a L sub 2 cuando x tiende a a por la derecha, con valores de x mayores a, entonces el límite de f de x cuando x tiende a por la derecha es igual a L sub 2.